Los vuelvo a saludar a todas y a todos nuevamente. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Ojalá que estemos bien preparados ya para la prueba de mañana. Recuerden que ya están subidos los contenidos. Por supuesto que todas las cápsulas están publicadas. Publiqué un pequeño temario de las cosas que vamos a estar preguntando en específico, pero que se podría resumir en esencia en todo lo que hemos visto en la unidad temática 4, ya que es la de integrales. ¿Sí? Oficialmente con eso, como conversábamos la semana pasada, se acaban los contenidos del curso y en las semanas restantes que nos quedan lo que vamos a hacer es trabajar un tópico de profundización que obedece a un contenido que no forma parte del curso normalmente, pero que en estas condiciones, y a propósito de que es algo que se utiliza en el curso de ecuaciones diferenciales, en el curso de probabilidades y en el curso de cálculo avanzado, vamos a ver un último tópico que se trata de las integrales impropias, ¿ya? Eh, Todo eso lo vamos a ver con lujo de detalle ya desde la próxima semana o desde la subsiguiente si quieren, porque eh, como bien saben el próximo lunes es sándwich, el lunes 7, así que evidente que no les vamos a exigir que estén viendo videos ese día, ¿ya? Si es que publicamos algo, no lo hemos definido con los profes, pero si es que publicamos algo, el miércoles vamos a ver la materia desde cero como si nadie hubiera visto nada y con eso nos ponemos a trabajar ya directamente en los contenidos. ¿Ya? Así que respecto de eso, el lunes pueden descansar con total tranquilidad, aprovechar el sándwich, aprovechar este fin de semana largo, porque el martes es feriado, eh, para poder tomar un poquito de aire antes de las últimas 2 semanas y media de clases que nos quedan. ¿Ya? Entonces, vamos con los ejercicios del día de hoy. Traigo preparado este primero, bueno, aquí donde está escrita la indicación para donde está escrita la indicación para el cambio de variables, hay un pequeño error que voy a corregir al tiro. En el fondo esto dice calcule la primitiva que está ahí y dice considere un cambio de variable, decía considere t igual a seno de t, eso no tiene ningún sentido. Lo que se hace en este caso es que uno considera la variable x igual a por seno de t. ¿Ya? Entonces a esta integral de acá lo que vamos a hacer es aplicarle ese cambio de variables. Vamos a decir desde ahora a x le llamamos a por seno de t. ¿Ya? Este es un cambio de variable más bien estándar, que es un cambio de variable trigonométrico. Vamos a revisar por qué es más bien estándar y por qué se ocupa tanto, porque, a decir verdad, ¿cierto? Cuando uno revisa ese ejercicio así nomás, le da la impresión de que el cambio de variable es medio rebuscado, ¿sí? No es natural hacer un cambio de variable tipo a por seno de una nueva variable, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué funciona bien y cómo lo aplicamos en este tipo de cosas, ¿ya? Otra observación importante es que dije calcule la integral. En estricto rigor lo que vamos a hacer ahora es calcular una primitiva que, pues, si se fijan, no tiene límites de integración. O sea, esto no está desde un A hasta un B. Por eso se le llama primitiva en vez de integral como tal, ¿ya? Integral indefinida podríamos decirle también. En fin. Recordemos que cada vez que yo hago un cambio de variable, ¿cierto? Además del cambio de variable aquí, yo lo que tengo que hacer es calcular cómo queda el diferencial de mi variable antigua en función de la variable nueva. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar la variable que me están proponiendo en este caso, la vamos a derivar y después multiplicamos esto por el de t para que todo salga adecuadamente. ¿Ya? Entonces esto me queda que el de x es igual a, en este caso voy a derivar a por seno de t, a es una constante, así que se queda igualita. La derivada de seno es coseno. Todo esto integrado en t. Y ahí estamos entonces en condiciones de poder hacer el cambio de variable en este ejercicio. ¿Ya? Vamos a seguir por acá. Entonces yo tengo la integral de x, o si quieren, me han escrito algunas consultas sobre qué es lo que pasa cuando el de x aparece en el numerador o cosas por el estilo. La verdad es que uno siempre puede hacer esto que yo estoy haciendo aquí ahora. A cuadrado menos x cuadrado y en el fondo escribir el de x por acá. ¿Ya? Da lo mismo escribirlo directamente en el numerador de la fracción o ponerle 1 por dx, ¿ya? Pero en este tipo de ejercicios sobre todo, uno suele poner el de x aquí en el numerador porque resulta más cómodo para hacer el cambio de variable. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer ahora es precisamente reemplazar mi cambio de variable
Y de aquí para acá, entonces lo que yo voy a obtener es la primitiva de x. Entonces, en vez del de x, yo voy a poner lo que obtuve como de x, que era a por coseno de t, integrado en t. Y todo esto va a quedar dividido por las expresiones donde decía x cuadrado, y aquí también dice x cuadrado, lo vamos a reemplazar por el cambio de variable que me proponían en la pregunta. Si yo hago eso, entonces me va a quedar dividido por x cuadrado, que en este caso sería a cuadrado seno cuadrado de t, por la raíz de a cuadrado menos, de nuevo vuelvo a escribir, a cuadrado, bueno, a seno de t al cuadrado. ¿Sí? En el fondo, no olvidar que esto de aquí es x cuadrado y esto de acá también es x cuadrado. ¿Ya? Y así es como yo hago directamente este cambio de variable. Ahora, de aquí en más, lo que tenemos que hacer es calcular algunas cositas por ahí, despejar, simplificar algunos términos, que es lo que nos va a pasar a continuación. Arriba seguimos con el coseno de t, integrado con respecto a t. Y ahora esto yo lo voy a dividir por, bueno, este a cuadrado seno cuadrado de t sigue ahí. Pero adentro de la raíz uno puede notar que si yo desarrollo este cuadrado me va a quedar a cuadrado menos a cuadrado seno cuadrado de t. Y aquí es donde se aprecia un poquito el valor de este cambio de variable que estamos haciendo acá. Aquí, si se fijan, yo puedo factorizar por a cuadrado. Me va a quedar a cuadrado por cuánto me da a cuadrado, por 1, menos a cuadrado por cuánto me da a cuadrado seno cuadrado de t. Aquí me queda seno cuadrado de t. ¿Ya? Si yo hago esa factorización, me va a quedar la integral de a coseno de t integrado con respecto a t. Todo esto dividido por a cuadrado seno cuadrado de t, factor de la raíz de a cuadrado por 1 menos seno cuadrado de t. Cierro ahí el paréntesis. Voy a reescribir una cosita por acá. Cuadrado de t. Ahí sí. ¿Ya? Y aquí aprecio algunas cositas que van a pasar. Por ejemplo, este a cuadrado de la raíz lo puedo botar como un a. Eso como primera cosa. Y lo otro que ustedes pueden observar por aquí, que aquí yo tengo un 1 menos seno cuadrado. Pregunta para ustedes. Aprovechando una entidad trigonométrica fundamental de los contenidos del curso de precálculo, ¿alguien me podría decir cuánto vale 1 menos seno cuadrado? ¿Alguien se Coseno acuerda? al cuadrado de t. Coseno al cuadrado de t. Exactamente. Fabián, Ismael, Vicente, Madeline. Muy bien. Esto queda como coseno cuadrado de t. Y que de hecho, como tengo un coseno cuadrado adentro de una raíz, lo que puedo hacer es sacarlo como un coseno. ¿Ya? O si quieren pensarlo más que más que sacándolo de la raíz, en el fondo, como tengo algo al cuadrado y una raíz, puedo cancelar todos esos términos. ¿Ya? De esa manera, aquí voy a continuar por aquí abajo, la integral de a coseno de t integrado en t. Todo esto dividido por a cuadrado seno cuadrado de t. Y adentro de la raíz lo que me quedó finalmente fue un a coseno de t. ¿Sí? Porque lo saqué de la raíz porque estaba al cuadrado. Se cancelaron esas cosas y con eso me quedo más tranquilo. Pasan cosas simpáticas de acá, ¿cierto? Esta A la puedo cancelar con esa A, este coseno la puedo cancelar con este coseno de acá, y mi integral, en teoría, queda un poco más sencilla una vez que yo hago el cambio de variable. Recuerden que esa es la gracia de querer hacer un cambio de variable. Entonces, en este caso me queda dt partido por a cuadrado seno cuadrado de t. ¿Ya? Podemos hacer algunas cositas más, por ejemplo, escribir la constante en la cuadrada afuera, ¿sí? Y por otro lado, aquí voy a hacer otro cambio importante, de aquí para acá, recordando que 1 partido seno de t, ¿quién se acuerda cuánto vale 1 partido seno de t? Tiene otro nombre en trigonometría. 1 partido seno, lo que vale es cosecante. ¿Ya? Entonces, si yo hago ese cambio, aquí tengo un seno cuadrado.
Entonces tengo, a fin de cuentas, tengo 1 partido a cuadrado por la integral de cosecante al cuadrado de t integrado con respecto a t. ¿Sí? Y aquí es apelar un poco a la memoria. ¿Alguien se acuerda? Hay una función que si yo la derivo, me da casi la cosecante cuadrado, me da con un signo menos, me da menos cosecante cuadrado. ¿Alguien se acuerda de cuál es esa función? Cotangente. La cotangente, muy bien. Anotamos un recordatorio por acá. Efectivamente, uno puede recordar que la cotangente, cuando yo la derivo, me da menos cosecante al cuadrado. Entonces, si me preguntan por la primitiva de cosecante cuadrado, podría ser perfectamente menos cotangente. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos ponemos contentos, ¿cierto? Porque aquí se acaba el ejercicio. Tengo 1 partido a cuadrado por menos la cosecante, así que puedo ponerle el menos acá. Me va a quedar menos cosecante cuadrado de t. Eh, por supuesto, todo esto partido por a cuadrado y todo esto. Me falta una cosita acá porque esto es una primitiva. ¿Qué me falta agregarle a ese ejercicio para que esté completa y absolutamente bueno? El más C, ¿cierto? Kimberly, Madeline, Carlos, sí, Madeline también. Me falta la constante. Finalmente, lo que uno ya tiene que hacer, porque si se fijan, esto de la T que nosotros inventamos acá era, como acabo de decir, un invento nuestro. Tengo que volver a calcular este monstruo, digamos, evaluado en X. Pero resulta que si X vale A seno de T, entonces yo podría decir que X partido A es seno de T y por ende la T es algo así como arcoseno de X partido A. ¿Sí? Así que, perdón, dije que iba a decir cotangente y escribí cosecante. Nadie me paró aquí. La primitiva de esto es menos 1 partido a cuadrado por la cotangente de x más la constante, de t, perdón. ¿Ya? Y lo último que me falta entonces es, aprovechando que yo la t la puedo despejar de esta manera, reemplazar esto en términos de x y por ende el resultado me va a quedar menos 1 partido a cuadrado por cotangente de t, pero resulta que que t lo acabamos de definir como arcoseno de x partido a. ¿Sí? Me quedó muy poco espacio aquí. Cuando le suba el video va a aparecer tapado por los chats. Así que vamos a tirarlo un poquitito más para acá el resultado. Lo que estoy haciendo entonces es devolverme mi variable x y entonces esto me va a quedar menos 1 partido a cuadrado por cotangente de arcoseno de x partido a más la constante. Y sobre todo cuando uno ve el resultado final, que es el que nos dio ahora, fíjense, menos 1 partido a cuadrado por cotangente de arcoseno de x partido a, uno se da cuenta que sin este cambio de variables jamás se nos habría ocurrido que esa era la primitiva de la función. ¿Ya? Eh, Joaquín, es menos cotangente, porque fíjate que mira lo que tengo yo acá en azul, en la esquina de acá. ¿Ya? Nosotros sabemos que la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, ¿ya? Entonces eso significa que la primitiva de menos cosecante cuadrado es cotangente, ¿sí? Más una constante, por supuesto. Pero, es que salió recién en la consulta, pero en el fondo es, ya, entonces el menos cosecante de cuando me había equivocado antes, ¿sí? Pero aprovecho de aclararlo aquí, por eso decimos entonces que la primitiva de cosecante cuadrado es menos cotangente. ¿Sí? De nuevo más la constante. ¿Ya? Vamos a ver acá. Por aquí me hacen una consulta. Kimberly dice, profe, cuando se hace sustituciones integrales definidas, ¿también se debe reemplazar el valor inicial o se puede reemplazar los límites en el cambio de variable? A ver, lo que yo les sugiero es que, por ejemplo, cuando hacen un cambio de variable y venía algo de A hasta B, yo les sugiero transformar al tiro los límites de integración, ¿ya? Según el cambio de variable. Si no lo hacen al tiro, corren el riesgo de que después cuando resuelvan la integral
evalúen mal donde correspondía y se equivoquen al final, ¿sí? Pero si tienes el cuidado de reemplazar los límites en el cambio de variable al final, no hay ningún problema, ¿ya? Da lo mismo en qué momento hagas la transformación, lo importante es que cuando entregues el resultado final esté todo evaluado donde de verdad corresponde que esté evaluado y con eso basta y sobra para que el ejercicio esté correcto, ¿ya? Así que no te preocupes, no, en el fondo da lo mismo cuando lo hagas, lo importante es que lo hagas efectivamente, ¿ya? Carlos, no es necesario agregar el más C cuando uno está haciendo... cuando tú estás haciendo integración por partes y quieres calcular el B, ahí no es necesario hacer integración por partes. Perdón, ahí no es necesario agregar el más C. Y otro momento en el que no es necesario agregar el más C es cuando tú ocupas el teorema fundamental del cálculo, que es cuando tienes una integral definida. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo te asegura que cualquier primitiva te sirve, entonces uno en particular elige la primitiva que no tiene constante. En el fondo, no es que no sea necesario agregar el más c, lo que pasa es que uno agrega el más c entre comillas con c igual a 0, ¿ya? Porque el teorema te dice que tú puedes elegir cualquier primitiva, entonces uno no se calienta la cabeza y elige la primitiva que tiene constante igual a 0, que entre comillas se ve como que no tuviera constante, en el fondo sí la tiene, pero es que vale 0, ¿cachai? Esos son los dos casos donde no es necesario agregar el más c. En cualquier otra condición de ejercicio hay que agregar el más c siempre, ¿ya? De hecho, en los de teorema fundamental del cálculo puedes agregar el más c, pero no hay ningún problema si... o sea, después cuando tú calcules la resta, el más c se va a restar con el otro y no va a pasar nada. ¿Ya? Madre, en el estricto rigor no, porque uno hace un cambio de variable, pero esa es una variable auxiliar que uno ocupa para resolver el ejercicio y después yo tengo que responder con la variable que me entregaron al final, o sea, que me entregaron al principio. ¿Ya? Entonces tú haces tu cambio y qué sé yo, pero después igual te devuelve a la variable original para entregar el resultado en la variable original. ¿Cachai? Es un detallito. Ahora tampoco te pierdes así como la mitad del puntaje, ni mucho menos, pero sí te pierdes, digamos, un par de décimas cada vez que no devuelvas la transformación. ¿Cachai? Eso. ¿Ya? Yo ya saqué el pantallazo de rigor. Terminando la clase, yo les tengo que subir los pantallazos de esta clase y de todas las demás. Así que ahí tenemos hartas cosas para estar revisando. ¿Ya? Sigamos por acá. Aquí tenemos otra primitiva. Dice calcule la siguiente primitiva. Es la integral del dx partido ax más bx cuadrado. Y aquí viene una indicación que en el fondo está diciendo haga fracciones parciales. ¿Ya? Dice encuentre las constantes a y b, A mayúscula y B mayúscula, que no son esta A ni esta B, tales que yo puedo escribir esta fracción de acá como la suma de estas dos fracciones. ¿Ya? ¿Por qué, en el fondo, por qué uno hace las fracciones parciales? ¿Para qué sirven? Si uno, por ejemplo, logra demostrar lo que está aquí, no es muy difícil notar que después uno calcula la... eh, aprovecho de calcular aquí entonces, me quedaría la primitiva de a partido x más b partido a más b por x, ¿ya? Y todo esto integrado con respecto a x. ¿Cuál es la gracia de hacer este cambio? Que cambio esta primitiva que yo no me sé por la primitiva de un 1 partido x, que esa la conozco, la primitiva del 1 partido x es logaritmo, y esta de acá, si le hacemos un cambio de variable más bien sencillito, también se va a convertir en la primitiva de un logaritmo, entonces cambio mi integral difícil por otras dos integrales más fáciles, ¿ya? Entonces, por eso es que uno hace la integración por partes, ¿ya? Lo que sí es relevante, por supuesto, es encontrar estas constantes A mayúscula y B mayúscula que nos están pidiendo en este ejercicio, ¿ya? Entonces, partamos encontrando A y B. Entonces, si yo calculo A partido X más B partido A más BX, si yo junto esta suma, me va a quedar como factor común precisamente X por A más B por X. La A mayúscula, como ya tiene la X, queda multiplicada por el paréntesis de acá, más el B, como ya tiene este denominador,
le corresponde solo quedar multiplicada por x. Aquí solamente yo tomé la suma de la izquierda y la calculé, ¿ya? Esto me va a quedar igual a, si yo desarrollo un poco, me va a quedar a mayúscula por a más a mayúscula por bx más b mayúscula por x. Todo esto dividido por ax más bx cuadrado, ¿ya? Si a mí me queda esto de acá, yo obtengo entonces, fíjense lo que dice por acá, voy a factorizar un poquitito más. A por A más, y aquí voy a decir A por B más B factorizado por X. Y esto tiene que ser partido por AX más BX cuadrado. Fíjense que en este caso, lo que yo tengo que verificar entonces es que esta fracción de acá tiene que ser exactamente igual a esta fracción de aquí. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer coincidir los coeficientes que involucran a las dos fracciones para imponer entonces que estas dos cosas sean iguales. Para que estas dos cosas sean iguales, si se fijan, la primera diferencia fundamental que aparece en mi expresión respecto de la expresión a la que tengo que llegar es que aquí aparece una X, ¿ya? Aquí mi suma tiene una X, mientras que esta fracción de acá no tiene X. Entonces, ¿a quién se le ocurre cómo podríamos arreglar eso? ¿Qué condición tendría que imponer yo para que esta fracción de acá se parezca a la fracción que tengo ahí arriba? Fíjense que la x yo no puedo controlar cuánto vale porque x es la variable del ejercicio. Entonces tengo que controlar por otro lado. Fíjense que, de hecho, aquí yo tengo un coeficiente libre y tengo algo que depende de x. Correcto, Antonia, por ahí va un poco la cosa. Si yo impongo que A mayúscula por B minúscula más B mayúscula sea igual a 0, entonces esto me va a decir 0 por X, así que la X no va a aparecer en el numerador de la fracción. ¿Ya? De la misma manera, tengo que imponer entonces que este coeficiente libre que tengo aquí sea igual al coeficiente libre que tiene la expresión de acá. Entonces la otra ecuación que voy a obtener es que A mayúscula por A minúscula tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces de esta manera yo obtengo un sistema de 2 por 2 donde puedo despejar directamente cuánto vale cada una de las expresiones, ¿ya? De hecho, si se fijan, de la expresión de aquí abajo, de la verde, puedo deducir que la A mayúscula vale 1 partido A, ¿ya? Y por otro lado, de aquí arriba puedo decir que la B mayúscula vale menos A por B. Pero la A yo ya sé cuánto vale, vale 1 partido A, así que la B valdría menos eh, B partido por A. ¿Sí? Así que ahí tenemos la primera pega hecha. Por lo tanto, la fracción 1 partido ax más bx cuadrado se puede reescribir como a partido x, pero la a vale 1 partido a, entonces es 1 partido ax más b mayúscula, que es menos b partido por a, y eso multiplicado por 1 partido a más b por x. ¿Ya? A más b por x. Entonces reescribo todo esto y me va a quedar 1 partido a x menos b partido a factor de a más b por x. Si resulta entonces que yo sumo estas dos expresiones, me va a dar como resultado la expresión original. ¿Ya? Shakti, cuéntame dónde te perdiste. ¿Es lo último igual que Kimberly? Ah, perfecto. Ningún problema. Vamos de a poco. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos buscando los valores de A mayúscula y B mayúscula tales que se cumpliera esta expresión de acá arriba? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que 1 partido AX cuadrado más BX cuadrado tenía que ser igual a partido por X más B partido por A más BX. Pero nosotros acabamos de calcular que la A vale 1 partido A minúscula y que la B vale menos B partido por A minúscula. Entonces, lo único que hice fue que reemplacé.
Entonces me queda 1 partido A partido por X, entonces es 1 partido AX. Y el B, como es menos B partido por A, entonces me queda menos B partido por A, factor de A más BX. ¿Cachai? Lo único que hice acá fue que este 1 partido A es el A que había antes y este menos B partido por A es el B que había antes. ¿Sí? Reemplacé en esta expresión por el A y el B que obtuvimos en la parte que obtuvimos recién. ¿Cachai? Eso es lo único que hice. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Súper, ni un problema. A ver, entonces. Carlos, lo que no se puede hacer para asignar valores distintos de x, me refiero a que, por ejemplo, yo no puedo decir con x igual 1 esto funciona. Lo que hizo el ayudante está perfectamente correcto porque tú necesitas en las fracciones parciales que tanto el a como el b funcionen para todos los valores de x del mundo. Entonces, en particular, tú puedes evaluar en dos valores de x sencillos y deducir cuánto tienen que valer. ¿Ya? Por ejemplo, en esta expresión de acá yo podría haber evaluado en x igual a 1 y en x igual a 2, por ejemplo, y habría obtenido un sistema de ecuaciones igualito al que resolvimos recién y habríamos obtenido las mismas soluciones. ¿Ya? Cuando yo digo que no se puede hacer, que no se puede fijar un valor de x, me refiero precisamente a eso, que no se puede fijar un valor específico, pero si tú tomas dos o tres distintos, no hay absolutamente ningún problema. ¿Ya? Son cosas filosóficamente distintas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que vamos a guardar por aquí, acá arriba, los valores que me dieron de A y de B. Yo sé que el A me dio 1 partido A y que el B me dio menos B partido por A. ¿Ya? Voy a guardar el pantallazo de rigor, por supuesto, y ahora voy a borrar los desarrollos que yo tengo aquí abajo, el desarrollo que tengo en verde y el por lo tanto, los voy a borrar. Así que les pido por favor que si no le han sacado pantallazo, lo saquen ahora. De todas maneras, yo lo voy a subir al final de la clase. ¿Ya? Así que vamos a borrar entonces para seguir aquí. ¿Cuál es el chiste de hacer fracciones parciales entonces? Es que... Voy a terminar de borrar. Ahí estamos. El chiste de hacer fracciones parciales corresponde entonces que... Entonces... La integral del 1 partido ax más bx cuadrado integrado con respecto a x va a ser lo mismo que la integral de, y lo cambio por lo que ya teníamos nosotros, que era 1 partido ax menos b partido por a, factor de ax más b. No, perdón, a más bx. ¿Sí? Y todo esto integrado con respecto a x. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que ustedes recordarán que la integral es lineal, ¿cierto? La primitiva es lineal. Entonces uno dice esto es lo mismo que la primitiva de 1 partido a x integrado con respecto a x menos la primitiva de b partido a factor de a más bx, todo esto integrado con respecto a x. ¿Ya? Hago algunos ajustes, por ejemplo el 1 partido a lo voy a tirar fuera de la integral, menos en este caso la primitiva de, bueno, aquí voy a hacer lo mismo con el b y con el a, los voy a sacar de la primitiva. Me queda primitiva de 1 partido a más b por x, todo esto integrado con respecto a x. Esta de acá quedó sencilla porque esta es una de esas primitivas que uno se sabe de memoria. ¿Cuánto es la primitiva de 1 partido x? ¿Quién la recuerda? ¿Quién la tiene clarita? Logaritmo natural, ¿cierto? Correcto, Madeline. Logaritmo natural de x más la constante, como siempre, ¿cierto? Mientras que esta integral en verde, que estoy marcando acá, es sencilla, pero no es tan sencilla como la anterior. ¿Por qué? Porque para terminarla esta hay que hacer un pequeñito cambio de variable, ¿ya? El cambio de variable que hay que hacer en este ejercicio, lo vamos a poner un poquitito más arriba para tener más espacio, por acá. El cambio de variable que yo les propongo es que digamos u igual a más b por x. De esta manera, el de u va a ser igual a más b por x
derivado multiplicado por dx. O sea que el du sería la derivada de a, que es 0, más b por la derivada de x, que es b, entonces, multiplicado por dx. Y de esta manera, el dx lo puedo escribir como du partido por b. Así que, esta integral de acá, si yo le hago el cambio de variable, quedaría como la integral de 1 partido u por el dx, que es du partido por b. Esto es lo mismo que 1 partido b por la primitiva de 1 partido u integrado en u. Así que esto sería 1 partido b por el logaritmo natural de u más otra constante que le voy a poner d. Me devuelvo a mi cambio de variable original y entonces me queda 1 partido b por el logaritmo de a más bx más la constante. ¿Ya? Así que el resultado de la integral aquí en verde ya lo tengo resuelto acá. El de la integral roja también lo tenemos. Así que ahora, junto todos los resultados en esto de acá, me va a quedar 1 partido a por logaritmo de x. Y fíjense lo que voy a hacer. Menos b partido a por el resultado que me dio acá, que era 1 partido b logaritmo de a más bx. Y a todo esto después le agrego una constante grandota, que es la constante e, que sería como la constante c más la constante d multiplicada por lo que corresponde aquí. Pero al final del día sigue siendo una constante. ¿Ya? Aquí uno puede limpiar un poquitito más la expresión si quiere. Aquí ya no es necesario, pero por ejemplo aquí puedo cancelar esos b. Y así obtengo una expresión un poquito más corta. De hecho, podría factorizar todo por 1 partido a. Y el resultado me quedaría entonces algo así como 1 partido a por logaritmo de x menos logaritmo de a más bx. Y todo eso con una constante e. ¿Ya? Y con eso ya entonces nos quedaría resuelto completamente el ejercicio que traíamos preparado por acá. ¿Ya? Así que ahí tenemos otro ejercicio donde, si se fijan, hicimos fracciones parciales y también hicimos un cambio de variable, ¿ya? Así que de alguna manera estamos repasando lo que al menos quisieron verbalizar Madeline y Antonia, me parece que fueron, que estuvimos conversando un poquito de cuáles eran las dudas que tenían al comienzo de la clase, ¿ya? Llevamos precisamente media hora de clase, así que es un buen momento para una pausa, para que a la vuelta nos queden 35 minutos para poder seguir desarrollando ejercicios de esta misma cosa. ¿Ya? Saqué el pantallazo de rigor aquí también, porque acuérdense que borré algunas cositas entre medio. Así que con esas dos pantallas el ejercicio queda completamente resuelto. Como de costumbre, yo ahora me silencio y apago la cámara, pero cualquier consulta que tengan me pueden ubicar por el chat. Ahora recién me pongo a hablar de nuevo porque acabo de reanudar la filmación. Casi me pasteleo y me pongo a hacer la segunda parte de la clase sin grabar. Entonces, ahora estamos calculando la integral de acá, ¿cierto? La integral de 1 hasta 2 de x por la exponencial de x cuadrado, integrado con respecto a x. La gracia de este ejercicio es que es una integral definida, donde nuevamente vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? ¿De dónde sale la idea de hacer un cambio de variable en este ejercicio? Surge de lo siguiente. Si aquí yo tengo una exponencial de x cuadrado, por más que estemos toda la vida buscándole una primitiva, esa función no se la vamos a encontrar, ¿ya? Teóricamente, como es una función continua, tiene que tener una primitiva, pero no hay ninguna expresión analítica, no hay ninguna fórmula, digamos, que yo derive y me dé como resultado exponencial de x cuadrado, ¿ya? Entonces eso es una primera alerta, digamos, de que algún cambio de variable hay que hacer, porque esa integral así como está no la puedo calcular directamente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta situación es que este x cuadrado le vamos a poner un nombre nuevo, digamos u. Entonces de por acá vamos a hacer el cambio de variable u igual a x cuadrado. Como siempre, lo primero que hacemos es calcular el diferencial correspondiente. Sería la derivada de x cuadrado multiplicado por dx. O como ustedes quieran acá, la derivada de x cuadrado me queda 2x. Y esto derivado con respecto a x. ¿Ya? Así que, primera cosa, ya lo último que puedo hacer si quieren es decir, bueno, fíjense que aquí, de hecho, si yo paso este 2 a dividir, me va a quedar que el du partido por 2 es igual a x por dx. Entonces, esta x multiplicada por el dx de acá se van a transformar entre las dos, se van a transformar en mi du.
partido por 2, por supuesto, para que calce con el despeje que hicimos acá. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos ahora yo hago mi cambio de variable, escribo la integral sin los límites de integración a propósito, porque todavía no lo hemos calculado, pero ahora yo sí sé que esto se va a convertir en la exponencial de u multiplicado por du partido por 2. ¿Ya? De hecho, si quieren, uno puede botar el 1/2 al tiro, me queda 1/2 por la primitiva de la exponencial de u integrado con respecto a u. Digo primitiva porque todavía no le pongo los límites de integración, pero eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Ya? Por otro lado, uno, en el caso de trabajar con integrales definidas, además de estar trabajando con el cambio de variable y su diferencial, tenemos que ajustar los límites de integración, ¿cierto? Entonces ahora respondemos esto de acá. Primero veo el límite inferior, que en este caso la x vale 1, y yo me pregunto, cuando la x vale 1, ¿cuánto vale u? Bueno, vale 1 al cuadrado, que es 1. Mientras que en el límite superior, cuando la x vale 2, entonces la u vale 2 al cuadrado, que en este caso sería 4. Así que los límites de integración en este caso me van a quedar de 1 hasta 4 y de 1 hasta 4. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos haciendo es calcular la primitiva correspondiente, o sea, la integral correspondiente a la variable u en vez de la variable x. ¿Ya? Y aquí ya lo único que queda es calcular la integral como tal. Para esto ocupo el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Necesito una primitiva de la exponencial. La exponencial nos cae bien porque ¿cuál es su primitiva? ¿Quién la recuerda? La ¿Mi misma misma? exponencial. Exactamente, muy bien, Fabián. Entonces me queda la exponencial de u y esto evaluado entre u igual a 1 y u igual a 4, ¿sí? Entonces esto me quedaría 1/2 por evalúo en u igual 4, me queda exponencial de 4 menos la exponencial de 1, que queda simplemente como e. ¿Sí? Si uno quisiera limpiar un poquito más este resultado, puedo factorizar por e y me quedaría factor de e al cubo menos 1, pero esto sí que no es necesario, basta con llegar a este paso de acá, pero ahí tenemos resuelto el ejercicio. ¿Ya? A propósito de una pregunta que hacía Kimberly, si no me equivoco, hace un rato atrás, no sé, ya estoy muy viejo, pero voy a aprovechar de responder lo que nos decía Kimberly hace un rato atrás. Si uno no ajusta los límites de integración aquí al tiro, uno puede seguir desarrollando como corresponda, pero después uno dice, uno llega a esta etapa y uno dice, tengo 1/2 de la exponencial de u, y antes de evaluarla, uno puede decir, me devuelvo a mi variable original, x cuadrado, entonces esto me habría quedado 1/2 de la exponencial de x cuadrado, y esto yo lo tendría que haber evaluado entre los límites originales, o sea, entre 1 y 2. Y si se fijan, lo que me habría pasado aquí es que de nuevo me da 1/2 de x cuadrado, evaluada en 2, me queda la exponencial de 2 al cuadrado, que es 4, menos la exponencial de 1 al cuadrado, que es 1. Así que de todas maneras, por cualquiera de las dos alternativas, yo llegaba exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, lo que yo les sugiero es que cuando hagan el cambio de variable, calculen al tiro cómo son los límites de integración. Pero si uno se le olvida, de todas maneras, puede retomar el rumbo al final cuando uno le toca evaluar y hacer esto sin ningún problema. Madeleine, aquí no va el más C. Te cuento por qué no va. Acuérdate que el teorema fundamental del cálculo me decía que yo podía tomar cualquier primitiva. Nosotros aquí elegimos la primitiva que iba con constante C igual a 0. Si yo hubiera elegido una primitiva 1/2 exponencial de u más c y le evalúo entre 1 y 4, fíjate que esto da 1/2. Si yo evalúo en 4, me queda exponencial de 4 más c, menos evaluado en 1 me queda exponencial más c. Y cuando yo calcule, se resta, me va a quedar 1/2 de la exponencial de 4 más c menos e menos c. Y los c se van a cancelar. Yo obtengo como resultado de todas maneras el 1/2 e a la cuarta menos e. ¿Ya? Así que en ese sentido, ¿se puede elegir la constante con el más c? Sí se puede, no hay ningún problema, pero después se cancelan las constantes, así que la verdad es que como que, a ver, no es tanta la pérdida, uno pierde fracciones de segundo en escribir el más c y después cancelarla, pero en una prueba donde uno tiene hartos ejercicios, de repente
Si vais sumando todos los pedacitos de segundo que perdiste, a lo mejor ganáis un poco de tiempo si es que directamente no lo pones, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas está correcta porque el teorema fundamental del cálculo te asegura que puedes elegir cualquier primitiva, entonces uno corta por lo sano y elige la primitiva sin constante, ¿ya? Vicente, las condiciones son las mismas de la otra vez. Anduvo más o menos bien la prueba, yo siento que funcionó. Por lo que me comentaban ustedes, tener 8 horas le jugaba un poquito en contra en el sentido de que se confiaban mucho con el tiempo que les quedaba. Pero de todas maneras las condiciones van a ser las mismas. Va a ser una prueba que nosotros consideramos que debieran responder en 2 horas y media, pero que van a tener 8 horas para poder sacar bien las fotos, pasar sus respuestas limpio y que no tengan ningún problema. ¿Ya? Ahí vamos a ver, pues. Sí, efectivamente, a lo mejor si a uno no se confía con que las 8 horas son tanto tiempo, yo creo que van a andar mejor que, definitivamente debieran andar mejor que en la prueba anterior. De todas maneras, las notas de la prueba anterior están súper buenas. Y la prueba que está construida para mañana, insisto, este mensaje lo entregué la semana pasada también, pero lo vuelvo a repetir. En ningún caso la prueba se parece a la tarea. La tarea es profundamente más difícil porque la idea es que con la tarea ustedes se preparen para después enfrentar una prueba ustedes solos. Idealmente, uno sabe que ustedes conversan mientras están rindiendo la prueba, pero eh, digamos, la idea es que en la prueba uno puede resolver súper tranquilo cosas si es que trabajó a conciencia la tarea. ¿Ya? Ese es más o menos el consejo que yo les, o sea, el concepto que yo les quiero transmitir y sobre todo tranquilidad. Está todo diseñado para que tengan mucho tiempo para responder. La idea es que no se compliquen la existencia con preguntas. No hay ninguna pregunta eh, tan dura como la 4B, que es la que me están preguntando por aquí en el chat. Eh, que si nos quedan unos minutitos a todo esto, ahí les voy a contar, les puedo dar alguna indicación de cómo se resuelve. ¿Ya? Ahí podemos conversar un poquito, no hay ningún problema con que nos quedemos unos minutitos. No, no tengo mucho tiempo, acuérdense que a las 10:15 yo parto otra clase, pero podemos conversar los últimos minutitos sobre la tarea. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro ejercicio. En honor al tiempo, me pregunto si es que este vale la pena. Yo diría que no. Así que la verdad es que este ejercicio me lo voy a saltar. Prefiero que hagamos otro ejercicio como este de acá, que este sí que sí es una cosa súper preguntable, si quieren ustedes, en el contexto de la prueba de mañana. Esto es un poco de mezclar teorema fundamental del cálculo con cálculo de derivadas, ahí aparece un poco regla de la cadena, ¿se acuerdan? Entonces, me parece que esta pregunta es mucho más valiosa que la anterior, por eso es que la vamos a hacer antes, ¿ya? Entonces, dice, tengo una función definida A. Esto, para que se hagan una idea, porque yo les digo que esta pregunta es como súper preguntable. Fíjense, aquí, yo estoy aquí en mi oficina, por eso tengo estos papeles. Fíjense que esto dice examen de cálculo diferencial integral. Esto es del semestre pasado, del año pasado, segundo semestre de 2019. Y si miran ahí, en la P2 parte 3, ahí está esta pregunta. ¿Sí? Entonces, más representativo que una evaluación misma de acá de la universidad no puede ser. Pues esto es una cosa muy preguntable y esto apunta un poco al estándar que nosotros quisiéramos abordar en la evaluación misma. ¿Ya? Entonces, tengo una función, dice aquí definida por f de x igual a la integral de 0 a seno cuadrado de arco seno más la integral de 0 a coseno cuadrado de arco coseno. Dice, justifique que f es derivable y muestre que f es una función constante. En la prueba además venía una indicación que dice, calcule f' y concluya lo solicitado. ¿Ya? Nosotros tenemos un teoremita por ahí que a lo mejor pasó piola entre medio de todas las cosas del curso, pero que lo podemos recordar por acá. Es que por ahí hay un teorema que dice que si yo tengo una función cuya derivada es 0, entonces yo puedo asegurar que esa función es una constante. ¿Sí? Eh, Uno sabe que al revés esto es cierto, pues si yo tengo una función que es constante, entonces su derivada es 0. La gracia es que ese resultado sirve para los dos lados. Si yo calculo una derivada y esa derivada me da 0, con eso basta y sobra para deducir entonces que
la función original también es constante, ¿ya? Así que vamos a trabajar aquí, vamos a calcular, en este caso lo que vamos a hacer es calcular la derivada de f de x. Calculemos f' de x. Si yo calculo f' de x y me da 0, entonces este teoremita me va a asegurar que la función es constante y con eso se acaba el ejercicio, ¿ya? Para calcular la derivada de esta función, entonces nosotros vamos a tener que calcular la derivada de esta integral por ahí, más la integral de esta otra, perdón, la derivada de esta otra integral. Arco coseno de la raíz de t. ¿Sí? Entonces, vamos de a poquito. De hecho, voy a subrayar esto de color rojo y lo vamos a calcular de color rojo. Y esto otro lo vamos a calcular de color, qué sé yo, negro, para que se distinga del otro. Tengo una pregunta. Yo sé que la he hecho durante el semestre, pero ¿aquí en el curso hay algún daltónico? O daltónica, que es profundamente menos probable. El daltonismo se da más en los hombres que en las mujeres, ni para eso servimos. Y este es un curso plagado de hombres. Por eso pregunto si es que hubiera alguien con daltonismo y que le complicara un poco la existencia de los colores que ocupo. ¿Ya? De todas maneras, entre el rojo y el negro no debiera haber ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, esto es igual a... por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que si yo quiero derivar una integral, lo que yo voy a obtener como resultado es esto de aquí adentro, o sea, el integrando de la función evaluado en el borde por la derivada de ese borde, menos el mismo integrando evaluado en el borde de abajo por la derivada del borde de abajo. ¿Ya? Entonces, esta integral que yo tengo en rojo, si la derivo, me quedaría arco seno de raíz de seno cuadrado de x por la derivada de seno cuadrado de x menos arco seno de 0 por la derivada de 0. ¿Ya? Y a esto le tendríamos que sumar. Ahora con negro. Hago la misma cosa con esta otra expresión. Me queda arco coseno evaluado en el borde de arriba. Entonces me queda raíz de coseno cuadrado de x por la derivada de coseno cuadrado menos arco coseno de 0 por la derivada de 0. Aquí hay algunas cosas que se cancelan, ¿cierto? Evidentemente la derivada de 0 es 0, así que con esto puedo cancelar aquí y con esto puedo cancelar acá. Lo único que me queda por desarrollar aquí entonces corresponde a, en este caso, la derivada de seno cuadrado y la derivada de coseno cuadrado, ¿ya? Entonces, otra cosita más es que por supuesto, si se fijan acá, seno cuadrado con la raíz se cancelan y tengo arco seno de seno, así que de todo esto solo me sobrevive la x, y acá la misma historia. Raíz con el cuadrado se cancelan y arco coseno con el coseno también se cancelan entre ellas y solo me sobrevive la x. Entonces ahora mi expresión se simplifica bastante y ahora me va a quedar x por la derivada de seno cuadrado, que es regla de la cadena. Primero me encuentro el cuadrado, así que ¿cuánto era la derivada de un u cuadrado? 2u, así que esto me queda 2 seno de x. Y esto lo multiplico por la derivada de seno, que es coseno. ¿Ya? Menos esto que 0 se canceló, me queda más x por la derivada de coseno cuadrado. Y la derivada de coseno cuadrado me queda, de nuevo, primero derivo al cuadrado, así que me queda 2 coseno por la derivada de coseno. ¿Y cuánto es la derivada de coseno? ¿Quién se acuerda? Es casi Menos lo seno. mismo. Menos seno, ¿cierto? Muy bien. Felipe, Antonia, Jonathan, Kimberly. Entonces todo esto me queda multiplicado por menos seno. Y fíjense lo que pasó entonces. Pues, me queda 2x seno coseno. Y gracias a este signo menos que yo tengo aquí, me va a quedar menos 2x seno coseno. Se canceló. Y entonces esto me dio 0.
¿Qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que la derivada de la función me dio 0, y si es que la derivada de la función me dio 0, eso significa que la función original era una constante. Y con eso se nos acabó este ejercicio de aquí también. ¿Se cachó? ¿Anda más o menos bien la cosa? Aquí lo que probablemente era un poquito más difícil era calcular esa derivada por la regla de la cadena que había acá, ¿eh? Pero en la prueba de mañana sí o sí se van a encontrar con una función de este estilo y que les vamos a pedir, de alguna manera les vamos a pedir derivarla. Eh, en clases anteriores lo hicimos para calcular algún límite tipo L'Hopital. En este caso lo estuvimos haciendo, derivamos una función para probar que era constante, todo ese tipo de cosas. De alguna manera son como aplicaciones de la derivada para estar trabajando con esto. ¿Sí? Ya. Vamos a guardar pantallazo de esto y estoy mirando la hora, nos quedan 15 minutos, entonces yo propongo lo siguiente. Hagamos la parte A de este ejercicio de acá. Les puedo indicar más o menos cómo se hace la parte B y después tomemos los últimos 5 o 10 minutitos de la clase para abordar alguna consulta que tengan con respecto a la tarea. ¿Ya? Como les dije, yo a las 10 me tengo que desconectar porque me tengo que preparar para la otra clase, pero de todas maneras algo podemos conversar en esos minutitos. ¿Ya? Em, bueno, de hecho, lo que podemos hacer para hacerlo más corto todavía esta parte de acá es que este ejercicio de aquí les indique más o menos cómo se hace para que ustedes lo trabajen solos, ¿ya? Dice, considera la región R en el primer cuadrante, acotada por la izquierda por el eje Y, por abajo por la curva X igual a 2 raíz de Y, arriba a la izquierda por la curva X igual 1, Y menos 1 al cuadrado, y arriba a la derecha por X igual a 3 menos Y, ¿ya? Entonces esta pregunta dice, expresar el área de la región R usando integrales, y la parte B dice, expresar el volumen del sólido generado al hacer rotar la región R en torno al eje X usando integrales. ¿Ya? La parte A se puede resolver de dos maneras distintas. La parte A, fíjense que en todas estas viene la X ya despejada. Viene X despejado, viene X despejado y viene X despejado. Entonces, uno está acostumbrado a que viene despejada la Y, pero de todas maneras, si la X viene despejada, uno puede calcular el área como para el lado, ¿se acuerdan? Lo que uno puede hacer aquí, por ejemplo, es... denme un segundo. Ahí, que se me había perdido el chat, así que tengo que estar atento por si hay alguna consulta. Si yo corto aquí, yo podría decir, si ustedes miran este gráfico, en vez de mirarlo así, lo miran como de lado, se dan cuenta ustedes que aquí tengo como una integral de 0 a 1 si es que me muevo con Y, y que justo entre el eje Y y esta función de acá. Entonces, esta área de aquí, yo la podría calcular como la integral de 0 a 1 de 2 raíz de Y integrado con respecto a Y. ¿Ya? Mientras que esta otra zona que yo tengo acá, que si se fijan queda delimitada con el 2, justo se mueve entre esta recta y esta curvita de acá. Entonces esa área de ahí yo la podría calcular como la integral de 1 hasta 2 de la función que está más a la derecha menos la función que está más a la izquierda. Y todo esto integrado con respecto a Y. Y por supuesto, si a esto yo le pongo integral 2 y a esta de aquí en rojo yo le pongo integral 1, evidentemente el área que me están pidiendo se puede calcular como la integral 1 más la integral 2. ¿Ya? Ahí hay una forma de resolverlo. Vamos a sacar pantallazo y les doy unos minutitos para que la copien si es que quieren copiarla o qué sé yo. Acuérdense, yo igual estoy sacando los pantallazos para poder subirla. Hay otra manera y que igual vamos a tener que hacer algo similar en la parte B, que les quiero mostrar porque eso es lo que hay que ocupar sí o sí en la parte B, que corresponde a trabajar como normalmente estamos acostumbrados, o sea, despejar la Y y quedarnos con y quedarnos con las integrales para el lado como de costumbre. ¿Ya? En este caso, uno podría decir, de nuevo separo mi integral del 0 hasta el 1 y del 1 hasta el 2. Y fíjense que
en esta curva de acá, por ejemplo, si la x vale y menos 1 al cuadrado, eso significa entonces que si yo saco raíz, me queda aquí la raíz de x vale y menos 1, y por ende, la y yo la podría despejar como 1 más raíz de x. Eso como primera cosa. De aquí abajo el despeje es más sencillo todavía porque solo tengo que tirar la y a sumar, la x a restar y me va a quedar que la y es 3 menos x. Y acá para despejar la y primero paso el 2 a dividir. Me va a quedar entonces que x partido por 2 es igual a la raíz de y, elevo al cuadrado y entonces me va a quedar que la y es x cuadrado partido por 4. ¿Ya? Entonces, si repito la receta anterior, esta línea, esta área de acá, yo la podría calcular como la integral de 0 a 1, pero ahora, de la curva de más arriba, que es 1 más raíz de x, y a eso le tendría que restar la curvita de más abajo, que es el x cuadrado cuartos. Y todo esto integrado con respecto a x. A esto le vamos a poner integral 3, pensando que las otras dos ya las teníamos aparte. Y por otro lado, esto de acá, yo la puedo calcular a través de una integral 4, si quieren ustedes, que es la integral de 1 hasta 2 de la función que está aquí arriba, que obedece a la diagonal, o sea, 3 menos x, y a eso yo le resto la de aquí abajo, que sigue siendo x cuadrado cuartos. Eso lo integro con respecto a x, y en este caso, el área que me están pidiendo correspondería a la suma de la integral 3 con la integral 4. ¿Ya? Dos maneras de resolver el mismo ejercicio. Profe, Sí, cuéntame. a las dos les tengo que restar la de abajo, ¿verdad? Sí, siempre tienes que considerar tomar, como estás calculando área entre dos curvas, tienes que tomar la curva de más arriba y restarle la que está más abajo. ¿Sí? Y en el caso de cuando mirábamos el gráfico para el lado, en este caso teníamos que tomar la curva que estuviera más a la derecha y restarle la que estaba más a la izquierda. ¿Cachai? Como que si tú pescaras el eje y lo rotaras ahí, te quedaría abajo y arriba respectivamente. ¿Sí? ¿Te respondo con eso? Gracias. Vale, ni un problema. Entonces de eso se trata más o menos esta pregunta de acá. ¿Ya? La parte B, ahora que uno ya tiene desarmado esto y nos están pidiendo hacer girar la curva en torno al eje X, hay que calcular un volumen 1 y un volumen 2. El volumen 1 correspondería como al de la zona roja, si quieren, la que yo tengo acá, que correspondería a la integral de 0 a 1 del volumen de la curva más grande. Acuérdense que la formulita esa, cuando uno quiere hacer rotar una curva con respecto al eje X, es pi por la integral de 0 a 1, en este caso, de la función al cuadrado. Entonces sería 1 más raíz de x al cuadrado. Ya eso yo lo tendría que restar el volumen generado por este pedacito chiquitito, que es el de la función de más abajo. Entonces sería pi de nuevo por la integral de 0 a 1 de la función de aquí abajo, que era un x cuadrado cuartos, ¿cierto? X cuadrado cuartos al cuadrado integrado con respecto a x. Y por otro lado, el volumen de la zona que tengo acá en verde, de manera similar, es pi veces la integral de 1 a 2, en este caso, de 3 menos x al cuadrado, menos pi veces la integral de 1 a 2 de x cuadrado cuartos al cuadrado integrado con respecto a x. Y si yo quiero obtener entonces el volumen total de esta figura, tendría que tomar la suma de esos dos volúmenes, porque en el fondo estoy diciendo, calculo la suma del volumen generado del 0 al 1, y a eso le sumo el volumen generado del 1 hasta el 2, y con eso obtengo el volumen completo de la figura. ¿Sí? Aquí no está resuelta ninguna de las integrales, todo eso quedó propuesto para ustedes, pero la lógica que hay detrás de cómo hacerlo es siempre la misma. Si tengo una figura que está como desarmada en distintos pedazos y qué sé yo, lo que siempre va a ser conveniente es identificar dónde topa cada una de estas cosas y separarlo en las mitades o en los tercios o en todos los pedazos que corresponda para poder calcular el volumen completo. ¿Sí? Ahí queda guardado este pantallazo también. Y quedan 5 minutos, así que yo les propongo que ahora voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Y mientras busco
el enunciado de la tarea, pueden escribir por el chat las consultas que tengan. Si alguien no tiene consultas, por supuesto, ya es libre de partir. Ya, yo por mientras estoy buscando el enunciado. Denme un segundo. Vamos a mirar acá. José, por supuesto. Yo normalmente subo las clases el mismo día. Lo que pasa es que no las subo instantáneamente porque a las 10:15 entro a otra. Pero hoy día, a la hora del almuerzo, sí que sí está arriba. Eso ha sido el estándar y hoy día no tendría por qué cambiar. ¿Ya? Entonces, vamos de a poco. A ver, profe, en cuanto a materia evaluativa, ya esta fue la última. No, pues Carlos, la idea es que los contenidos que veamos desde la próxima semana en adelante, esos sí serían evaluables en el examen, particularmente los tópicos de profundización, ¿sí? Porque igual va a ser materia que vamos a ver en el curso, ¿ya? Así que eso sería como la última cosa. Voy a mirar entonces. Sigo grabando, ¿cierto? Sí, seguimos grabando. Un hint para la P4B y para la P3. P1C y P1F sí o sí debo usar los X que dan ahí. Vamos a mirar. Tengo el enunciado por acá. En el P1C y en el P1F, la idea, Madeleine, es que si te fijas, de hecho, en la C proponen el mismo cambio de variable que yo trabajé hoy día en la primera pregunta. Cuando dije x igual a seno de t, aquí le están poniendo seno de u. Pero es lo mismo, porque de nuevo te va a quedar una raíz de a cuadrado, factor de 1 menos seno, 1 menos seno cuadrado, que se convierte en coseno. Como hay una raíz, se cancelan un montón de cuestiones, ¿cachai? Entonces, esa es un poco la gracia de ocupar el cambio de variable, ¿ya? Como viene indicado ahí, dice utilice esto de aquí. La idea es que les estamos proponiendo ese cambio de variable no por complicarle la existencia, sino que todo lo contrario. Ese es el cambio de variable más pertinente para resolver esa integral. ¿Ya? Eso. Con respecto a la pregunta 3. En la pregunta 3, calculen G'. En la P3A, por ejemplo, calculen cuánto vale G' y no se lo cuestionen mucho más. O sea, muy parecido a lo que hicimos nosotros recién, ¿ya? Que era tomar la función y quedaría evaluada en los bordes, multiplicado por la derivada de los bordes. Hay unos bordes que son constantes, así que esos desaparecen. La derivada de x es 1, la derivada de f es f', y así ustedes van a poder ir encontrando cada una de las cosas. De hecho, esa pregunta se parece mucho a la que resolvimos recién, porque delante teníamos un arcoseno de seno y se cancelaban las cosas y quedaban la x. Mientras que aquí tienen una f a la menos 1 que va a estar evaluada en f. Se cancelan y me va a botar la pura x. Es trabajar de manera más bien directa en lo que está ahí, pero como les digo, directamente calculen g'. ¿Ya? Y una vez que tienen G', para concluir que G es lo mismo que X por F de X, fíjense en la regla del producto. La regla del producto dice primer término derivado por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más primero sin derivar por derivar segundo. Y eso es precisamente la estructura que tienen la G' que encuentran. ¿Ya? Y exactamente lo mismo pasa con la P4B. En el fondo, el consejo que yo les doy es que calculen directamente cuánto vale Φ'. Si todo anda bien, Φ' les debiera dar algo que van a poder integrar, digamos, y van a poder obtener el valor de Φ. ¿Ya? Eso es como el consejo que yo les doy para trabajar esa pregunta. Y en la P4B pasa como un requisito de la pregunta, pero la verdad es que yo les sugiero que le hagan caso directamente donde dice haga un esquema del área solicitada, dibujen una hipérbola. Y si dibujan la hipérbola y ubican un punto x0 y 0, que yo les sugiero que lo dibujen en el primer cuadrante, van a cachar bien la figurita, ¿sí? De hecho, dice el área de la región delimitada por la hipérbola, el eje de las X y la recta que pasa tanto por el origen como por un punto dado, ¿ya? Entonces, hagamos el dibujito de esa. Yo creo que con eso los puedo ayudar bastante. En este caso,
Si yo dibujo en el plano cartesiano. Primero hacemos un repasito de precálculo, ¿cierto? X cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado es la hipérbola de ecuación x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido a cuadrado igual a 1. Esas hipérbolas típicamente tienen esta forma, una cosa así, y tienen el reflejo por el otro lado. Entonces fíjense que el área que les están pidiendo es que ustedes ubiquen un punto x0, y 0. Y en la pregunta dice, hay una fórmula para el área de la región delimitada por la hipérbola, el eje de las x y la recta que pasa tanto por el origen como por un punto dado. ¿Ya? Entonces, yo tengo el origen por acá, tengo el punto de la hipérbola, entonces tiro la diagonal para allá. Entonces, lo que queda delimitado por esta diagonal, la hipérbola y el eje de las x es esta figurita de aquí. Entonces yo les sugiero que aquí lo que hagan para trabajar es que separen esto en dos mitades, pues trabajen con la integral de esta diagonal, que esto es un triangulito, esto casi lo podrían hacer por geometría, pero háganlo con integrales. Y después tienen este otro pedazo donde está metido entre la diagonal y la expresión de la hipérbola. Entonces ahí pueden trabajar de aquí despejando la y, por ejemplo. Si trabajan aquí, queda que la y al cuadrado es x cuadrado menos a cuadrado, y por ende uno podría decir, por ejemplo, que esto es la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces ahí pueden calcular todas esas cosas de manera explícita, y por eso fíjense de esta estructura, fíjense que en el enunciado viene una indicación para una integral un poco más difícil que les va a salir, que es la de t cuadrado menos a cuadrado, que por ahí anda un poco la cosa. ¿Ya? Así que esa es la indicación que les puedo dar. No pierdan de vista el área que les están pidiendo calcular, y de ahí para adelante el resto del asunto deberá ser un poquitito más sencillo. ¿Ya? Eso, son pasaditos de las 10, así que yo por ahora me tengo que desconectar, pero espero con eso por lo menos haberles dado un empujoncito para las otras dos preguntas que quedaban. ¿Ya? Voy a detener la filmación en este momento